Hilat kuyakanaka, wakicha wisampi, hukampi sarantas kakiñani, hayaya mayakutimpi, uthawi toqena, kamawi toqena, aski chuymampi, llampu chuymampi, hichiroja asirakiñani, hayaya kipanaisasina, mainit mainikamasa, hayal tasiñani, hilata kuyakanaka, askin jamapanaya. Bueno, atención por favor a todos nuestros seguidores del Taipi, a todos quienes están en estos momentos a través del sistema RTP, la comunidad de la vida. Nosotros vamos a hablar de las estructuras de organización que existen en nuestras comunidades. Para eso tenemos a nuestro invitado, a nuestro Gilata SIMÓN YAMPARA. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en el Taipi. Ya ha estado acompañando en otras ocasiones también con otros de nuestros hermanos y hermanas para poder hablar de este tema tan importante ante estos hechos que últimamente se han registrado en nuestro país y en otros países, estas estructuras de poder, estas estructuras de pugna, por supuesto que hay, donde un gobierno quiere eternizarse, compadres. Vamos a hablar cómo es en nuestras comunidades. Hayaya Gilata, bienvenido. Hayaya, sumas kibruki panay, comadre Inés. A ver, hablar de la estructura organizativa de las comunidades. Ahora decimos así genéricamente comunidades, pero históricamente tiene sus nombres. O sea, una cosa es la organización de la Jata, otra cosa es la organización del Ayllu, otra cosa es la organización de la Marca y los suyos, ¿no? Entonces cada uno de estos tienen también sus niveles de autoridades. Lo interesante en esto es lo siguiente. Uno, que las autoridades se preparan, prestan servicio y no se sirven del cargo, ¿no? Esta es una de las cosas, o sea, tienes que prestar servicio con todos tus bienes que tienes y bueno, realmente compartir con los comunarios, digamos, ya sea en el nivel de Jata, ya sea en el nivel de Ayllu, la Marca o el suyo, digamos, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante. Un segundo aspecto que podemos decir es esta situación del turno, sistema de turno, o sea, nadie puede estar eternamente ahí, ¿no? Sino necesariamente una gestión se cumple y esa gestión lo deja y viene al otro, al próximo. Pero eso también se hace por pertinencia territorial, o sea, tu familia pertenece a un espacio territorial y ahí es donde se controlan por el espacio territorial, eso va, el turno, ¿no? Pero el otro elemento que hay que ver que en el sistema occidental es un poco como nepotismo, se considera como nepotismo cuando trabajan marido y mujer, por ejemplo. Sí. En este caso la autoridad se hace marido y mujer, es pareado, esta es la situación, o sea, en los ayllus tiene que ser necesariamente el hombre y la mujer. Es mal visto cuando es solo hombre o solo mujer, obligan a parearse, por ejemplo, ¿no? O sea, sayajataya, dicen a veces, digamos, puede ser viuda o puede ser solterona o solterón, lo que sea, entonces tiene que ser su hermana, su mamá, lo que sea, parear. En caso de mujer, si es varón también, puede ser su hermano, puede ser, no sé, pues hasta su abuelo, pero tiene que ser pareado. Entonces, ahí vemos que la unidad se entiende como paridad, no es chulla en este sentido, ¿no? Entonces, este es otro aspecto que ahora aquí hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa en Bolivia? Parece que eso está reñido, eso de trabajar en familia, ¿no? O sea, está reñido, se dice nepotismo familiar. Pero parece que yo estoy pensando también, siempre hay con la lógica de querer aprovecharse de los bienes del Estado. Entonces, hay para que no puedan encubrir, dicen nepotismo. Pero es un orgullo, es un valor más bien trabajar en familia, en las comunidades y en los ayllus. Esto es importante, o sea, si trabajas en la comunidad, toda tu familia, pucha, bienvenido y es bueno, ¿no? Entonces, pero en el otro no. Entonces, eso me hace pensar a mí, y un poco trabajando, investigando también,
veo que estamos frente a dos horizontes civilizatorios distintos que no lo visualizan y no quieren decir, creo, los estudiosos, ¿no? Yo veo más bien quieren enredar. Una cosa es entonces el horizonte de los pueblos milenarios, yo digo colonialmente llamados indígenas. Y otra cosa es el horizonte occidental centenario, que son los seguidores de los invasores colonizadores. Entonces, estos son centenarios, por eso nos hacen celebrar el bicentenario, este tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa en el camino? En el camino, la ruta bicentenaria se impone a la ruta milenaria, y este es un problema. Entonces, de esta manera, estas prácticas de las comunidades, de los ayllus, se invisibiliza, casi que no tiene vigencia tal vez en sus lugares de origen, pero ya a nivel, digamos, del país, a nivel del Estado, ya casi se invisibiliza, ya no está tan visibilizado. Entonces, ¿por qué? Porque se impone esta ruta del proceso centenario, ¿no? Piensan que desde 1825 somos libres, de ahí en adelante se cuenta, o desde la invasión colonial en adelante se hace la historia. Y no quieren decir que, bueno, ¿qué pasa con la civilización tihuanacota? ¿Qué pasa con la civilización huari, vizcachani, tantas culturas que han habido? ¿Qué ha pasado eso? Esos ya han quedado así enterrados. ¿Y cómo se conecta estos con los aymaras, los quechuas? Nadie se preocupa de esta situación. Entonces, claro, creo que necesitamos un poco visibilizar este doble horizonte civilizatorio que tiene, digamos, como expresión cultural, pero al mismo tiempo tiene expresión cognitiva, yo diría, ¿no? O sea, la manera de saber y todas estas cosas. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, una cosa es en la ruta centenaria que hablan de la ciencia, la tecnología, pero otra cosa es en la ruta milenaria, dicen, no es ciencia eso, son saberes, sabiduría y cosmocimiento. Entonces, hay estas cosas que no estamos visibilizando. Debido a eso, yo pienso que las autoridades están relegados a un rincón o a un espacio inhóspito, y creo que de por medio está también este prejuicio racial que ha tejido la invasión colonial. Entonces pensamos que eso es de los indiecitos y lo otro es más civilizado, más moderno, y creo que esta cuestión no pienso que es así. Ahora, con la cuestión del cambio climático, yo estoy viendo que más bien la alternativa tenemos en estos pueblos y no tanto en la vía centenaria donde practican el desarrollo, progreso y este tipo de cosas, cuando en el otro estamos practicando este paradigma de vida del sumacamaña, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas distintas. ¿Piensas en la vida o piensas en el dinero? En otras palabras, nos está diciendo eso. Esa es la cuestionante, ¿no? que uno también se hace. Hablar de nuestras comunidades, hablar de la estructura organizacional que hay en nuestras marcas, en nuestras provincias, comunidades, es hablar de los malcus, jilacatas, camayus. ¿Cuál es el verdadero significado del malcu? A ver, tenemos que empezar por eso. A nivel de la jata, nosotros manejamos, por ejemplo, en Meaillo, Ayllu, Achachambi, Saya Saraca decimos ahí, ¿no? En la Saya Saraca son los tatamama, aguatiris o tamanis, son la autoridad ahí, ¿no? Y luego viene la parte de la Ayllu. En el Ayllu entonces está tatamama, hilacata, ¿no? Luego viene la marca, y a nivel de la marca está tatamama, malco, ¿no? Y a nivel de suyo están los tatamama, apu, malco. Entonces hay esta jerarquía de autoridades. Ahora, la palabra malcu, unos hablan maiku, otros dicen malcu, o sea, hay en la expresión también hay variaciones lingüísticas, hay en expresión. El malcu está más referido al cóndor, ¿no? El cóndor que vuela en el espacio andino y domina desde el espacio, digamos, su territorio. Entonces quieren asemejar a eso, que es una autoridad de alto vuelo, ¿no?,
pero que controla todo el espacio de la marca, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que y ahí bien tiene que ver la cuestión del Urinsaya y del Aransaya. Urinsaya como espacio de la saliente del sol, de la claridad, ¿no? Y el Aransaya como espacio de la poniente del sol, de la oscuridad, ¿no? Entonces, ambos espacios deben encontrarse y ahí se hace el día, ¿no? Entre la claridad y la oscuridad, o entre el día y la noche. Entonces, creo que ese espacio tiene que controlar esta autoridad del Maico. Entonces, en ese sentido, quiere decir que es de alto vuelo, una autoridad de alto vuelo que controla estos dos espacios territoriales y a su vez supervisa las autoridades también de esos aylus que están orientados territorialmente, ya sea en la saliente o en la poniente del sol. Es tan diferente en nuestras comunidades porque en las grandes ciudades, en ciudades, incluso en países, cuando uno es elegido o ha ganado, por decir compadre, empieza al inicio a festejar. En cambio, en nuestras comunidades, cuando uno ya ha ejercido el cargo, ha caminado durante una gestión, al final es donde se festeja, al final es donde la gente reconoce, por supuesto, todo el aporte, todo el cuidado que ha tenido con la comunidad. Eso es lo que yo decía en principio. Prestar servicio es una cosa, servirse del cargo es otra cosa. Lo que regular y normalmente estamos viendo con la democracia en el sistema, en esta cuestión, en la ruta centenaria, mucha gente de los políticos van a servirse del cargo y no a prestar servicio. Y esta es la gran diferencia. En cambio, en los aylus y en las comunidades es realmente prestar servicio. Y si tú has prestado servicio bien, ¿no?, del agrado de toda la gente, entonces celebratoriamente te van a festejar, vamos a festejar con todos. Pero si tú no has prestado el servicio bien, adecuadamente, entonces por ahí van a disimular, digamos, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido tiene esto que tú dices, van después de prestar servicio, realmente celebran, no antes de entrar. En cambio, en el sistema un poco occidental, dicen a la entrada ya están celebrando y parecería decir, oye, bien vas a robar, parecería, bien vas a moverte en la corrupción, porque eso es lo que hay, ¿no? Vemos cualquier cargo de autoridad. Yo, por ejemplo, a mí me llama la atención, ha habido la participación popular, hay los municipios en el área rural, pero bajo el modelo y la organización, además de las leyes urbanas, de extensión urbana, y no en la lógica del ayllu, ¿ya? Entonces, en este sentido, por eso vemos que no hay un municipio para decir ahora, este es el municipio ideal, ¿no? Los municipios están navegando en la corrupción, unos más, otros menos. Entonces, creo que hay la gente en el sistema un poco occidental, centenario, van a corromperse y por eso primero celebran, parece, hoy bien vas a robar, vas a tener plata, ahora celebraremos, pues, parecen decir, ¿no? Entonces, en cambio, en el ayllu no, la cosa es al revés, es distinto. Si tú prestas bien servicio, realmente has hecho al agrado de todos, te van a celebrar, pero si tú no has hecho, no te van a celebrar, así nomás es, ¿no? Entonces, yo creo que esa lógica sería bien profundizar, estudiar, proponer a Bolivia. ¿Por qué no? Si somos la mayoría absoluta de este país, los aymaras, los quechuas, estos que nos llaman pueblos indígenas, estos pueblos milenarios, estadísticamente, así estemos en la ciudad o en el campo, somos la mayoría absoluta, pero no con la conciencia propia, esta es la cosa, sino somos imitadores, copiadores de modelos exógenos y por eso es que estamos en la situación como estamos, ¿no? Entonces yo creo que hay falta un poco de conciencia, de toma de conciencia propia de la dinámica de estos pueblos, entonces con eso yo creo que podríamos aportar al país, no solo para los aymaras, para los quechuas, sino aportar al país y el país creo que puede tomar esta tónica, ¿no?
compadre, queremos agradecerle, muchas gracias usted y la formación académica, todo el conocimiento que también a lo largo de su caminar que ha ido recogiendo, nos va a ir transmitiendo. Hay muchos temas que hablar con usted. Es una persona que, como le digo, es una persona ya a estas alturas muy sabia, con mucho conocimiento. La formación académica que usted tiene también le da realmente un plus, se puede decir. Y pues gracias por estar aquí en el TAIP, y en otra oportunidad le esperamos para poder hablar de otros temas, de otras culturas, como usted hacía mención también. Hayaya, muchas gracias. Hayaya, comadre Inés, y Hayaya el programa Taipi. A ver, ojalá podamos redinamizar esta vez desde el alto. Hayaya, Hayaya. compadre.